Aquí me tienen. Buenas noches, junto a David Cuesta. Buenas noches, David. Muy buenas noches, Manolo. Hoy arrancamos con toda nuestra audiencia con una bomba informativa a nivel nacional que tiene su repercusión en Canarias. Efectivamente. Y que aquí vamos a poder escuchar, ver, analizar y entender qué es la operación Leso. Así que quédense con nosotros porque hoy además compartiremos un montón de asuntos de interés con todos ustedes, entretenimiento, actualidad, música, en un fin de semana que ya prácticamente arranca y que compartimos con ustedes. Miren, las grabaciones aportadas a la causa que se sigue en la llamada Operación Leso en la Audiencia Nacional y que apuntan directamente al corazón de Coalición Canaria, directivos de OHL aparecen en los audios en poder del juez Manuel García Castellón, comentando las comisiones repartidas entre al menos 3 altos cargos de este partido por las obras relacionadas con puertos del Estado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Recuerden ustedes las obras de El Bufadero y Granadilla en Tenerife y La Estaca en la Isla del Hierro. En todos los casos se habla de comisiones del 3%. 3 de las 23 grabaciones incorporadas a la causa tienen como protagonistas a Luis Suárez Trenor, que fuera durante 12 años presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Julio Bonis, consejero de Sanidad y Presidencia en varios gobiernos autonómicos, recuerden ustedes, vinculado más bien a la línea de ICANN dentro de Coalición Canaria, en la época en la que ICANN formaba parte, luego pasó a convertirse en Nueva Canarias, y Antonio Castro Cordobés, de la agrupación Palmera Independiente, de API, también Coalición Canaria, que pasó, recuerden ustedes, a llevar consejerías de Agricultura y también la de Obras Públicas, hasta incluso llegar a presidir el Parlamento de Canarias. David Cuesta, ¿qué es realmente la Operación Leso? ¿De dónde surge? Porque esto es una parte. Sí, bueno, la Operación Leso es una gran macrooperación policial y judicial a nivel nacional que ha tenido pues su epicentro en Madrid, o que ha tenido, digamos, su punto más caliente en Madrid, con la parte de este caso judicial que ha llevado a que el expresidente de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, Ignacio González, esté en la cárcel por, insisto, el cobro y la participación en una serie de adjudicaciones amañadas para cobrar y beneficiar, en este caso, a una gran multinacional como es OHL y cobrar, en este caso, presuntamente, pues mordidas, comisiones a cambio de esas adjudicaciones a OHL. Esa es, digamos, la pieza principal, la que más repercusión ha tenido. Pero el caso es tan grande, son miles y miles de folios en poder de la Audiencia Nacional, que es nada más y nada menos quien está instruyendo este caso, que poco a poco, a medida que se ha ido investigando, han salido diferentes ramificaciones, diferentes piezas que tienen o que ponen el punto de mira en otros lugares de la geografía española. Por ejemplo, en Andalucía, en grabaciones que implican al Partido Popular, o en Canarias, algo que ya sabíamos porque conocíamos que el juez, por ejemplo, había imputado, había considerado investigados o estaba investigando en la causa a 2 ex altos cargos de Coalición Canaria, a Antonio Castro Cordobés y a Luis Suárez Trenor. ¿Antonio Castro y Luis Suárez Trenor o Julio Bonis y Luis Suárez Trenor? No, Antonio Castro y Luis Suárez Trenor. Han sido imputados ya en esta causa y están siendo investigados. Julio Bonis no, porque Julio Bonis vive en México. Entonces, de momento... Bueno, vive en México. Ayer... Bueno, puede vivir en México, pero ayer estaba en Madrid. Probablemente estuviera ayer en Madrid, probablemente Julio Bonis esté que no pare. Y no sería de extrañar que acabase siendo investigado, pero en principio, insisto, Julio Bonis tiene su residencia oficial en México. Y de México hablaremos también, lógicamente, cuando analicemos ahora la figura de Julio Bonis. Eso es lo que sabíamos. Pero sí. ¿Julio Bonis de alguna manera está investigado? No, oficialmente no. No lo está. Hay que dejarlo claro. No aparece entre las personas que figuran como investigadas. Sin embargo, ¿ha hablado? ¿Aparece alguna grabación? Efectivamente, sin embargo, aparece, lógicamente, en esas grabaciones de las que ahora vamos a escuchar y que vinculan, y que es la parte que al final ha arrojado un poco más de luz sobre esto, porque sabíamos, insisto, que tanto Antonio Castro como Luis Suárez Trenor estaban siendo investigados. Sabíamos que hay documentación, hay al menos 2 tomos en esa causa
que afectan a Canarias y en este caso a estos exaltos cargos de Coalición Canaria. Pero no teníamos mucha más información. El sumario de entrada, que está en Madrid, lo cual ya hay una distancia que lo complica para los periodistas aquí, pero también es verdad que estuvo bajo secreto de sumario durante mucho tiempo y es ahora, cuando se ha levantado el sumario, cuando estamos pudiendo tener acceso a esa documentación, que son indicios, o que para el juez son indicios de que se pueden haber cometido esas presuntas mordidas también en Canarias. Durante toda esta conversación, para no estar mareándoles a ustedes y para que a nivel de grabación judicial, que si la quisieran utilizar las partes afectadas y quisieran meternos en el follón, nosotros como siempre estamos dispuestos, pero desde el principio hasta el final de esta conversación ponemos el paréntesis de presuntamente a toda esta investigación que está instruyendo un juez, por la que ya hay personas en prisión y que, insisto, serán juzgados, algunos se tendrán que sentar en el banquillo y a lo mejor algunas personas saldrán fuera de todo este follón y otras se quedarán dentro. Eso no lo decidimos nosotros. Nosotros lo que decidimos es que contamos, y más que decidir lo que contamos, es contamos todo, lo que a lo mejor difícilmente ha visto la luz y que nosotros hemos decidido pues que se vea para mayor claridad de cómo funciona esto de las comisiones por las obras públicas. Hay que preguntarse por qué, o sea, en concreto, ¿cuáles fueron esas adjudicaciones en Canarias? Sabíamos que estaban o que se estaba investigando la adjudicación de las obras del muelle de abrigo del puerto de Granadilla, en el sur de la isla de Tenerife. Sabíamos también que había indicios de que se podrían haber cobrado esas comisiones con respecto al puerto de La Estaca, en la isla del Hierro, y también hemos sabido ahora que se podrían haber pagado esas mordidas en el dique del Este, en el muelle del Bufadero en Santa Cruz de Tenerife. Todo a través de adjudicaciones, no directamente a OHL, sino bueno, a su filial para obras o para actuaciones portuarias, que es una empresa que se llama Sato. Sato es la empresa que se ha beneficiado de esta serie de adjudicaciones que se están investigando. En muchos casos, luego concretaremos y daremos las cifras, en UTE, en la Unión Temporal de Empresas, con otras sociedades. Pero insisto que a quien se está investigando es a OHL y en este caso a su filial Sato por esas 3 obras de Granadilla, de La Estaca en el Hierro y del Bufadero en Santa Cruz de Tenerife. David, por curiosidad, ¿quién imponía o quién... ¿de dónde sale el 3%? ¿De un ofrecimiento de la compañía a los políticos o de los políticos a la compañía? Lo digo porque estamos hablando de una empresa muy importante. Sí, una empresa muy importante y hay que entender que por lo que se sabe hasta ahora, por los indicios que hay, la documentación que hay en la Audiencia Nacional, por lo que ya han ido declarando algunos de los protagonistas que ya han tenido que ir a declarar, sabemos que había una trama muy bien urdida, una trama muy bien organizada, hasta el punto de que una de las personas, uno de los directivos que ahora escucharemos en esas grabaciones, el considerado el Bárcenas de OHL, tenía apuntados en una tabla de Excel todos los pagos que se realizaban. Esto es otra de las pruebas que están en poder, en este caso, del juez en muchas de las operaciones que se están investigando a lo largo de la geografía española. Ese Bárcenas de OHL que apuntaba todas las operaciones y los pagos. Esto era una trama muy urdida por una serie de altos directivos de la empresa OHL, vinculados también con esta filial de Sato, y que después captaban a las personas. Por tanto, si captaban era la compañía la que les ofrecía al político de turno o a estos intermediarios, les decían, oye, yo quiero estar ahí, sé que vas a realizar esta obra y te ofrezco el 3%. Sí. ¿El 3% era para el partido, para la persona? No siempre era el 3%, hay que decirlo. En el caso de Canarias sí. Bueno, el porcentaje. En el caso de Canarias sí, pero hay otros lugares donde incluso eran mayores esas comisiones. En el caso de Canarias era el 3%, ahora lo escucharemos, pero tú me preguntabas que si para quién era ese dinero. No lo sabemos. Lo que sabemos es a quién presuntamente se lo entregaban o a quién dicen ellos que se lo entregaban. ¿Por qué? Porque lo sabemos gracias a estas grabaciones. Tú decías que son 23, efectivamente hay 23 audios en poder de la Audiencia Nacional y ahí entra la figura del que llaman en este caso el Villarejo de OHL, que era Paulino Hernández, un ex alto cargo de OHL, que grababa todas las conversaciones en las que se hablaba de estas prácticas. Era una manera de protegerse. Lo hacía Bárcenas también, con el caso Gürtel y con la trama que afectaba al Partido Popular. Él grababa todo lo que se hablaba de esto, igual que uno de ellos, otro compañero, apuntaba todo en una tabla de Excel. Él grababa las conversaciones entre ellos sobre este tema y también con algunas de las personas implicadas.
Qué interesante. Vamos a escuchar alguna de esas grabaciones. Vamos a escuchar la primera de las grabaciones. ¿De quién se trata? Bueno, en este caso están hablando estas dos personas de las que hemos hablado, el supuesto Villarejo de OHL y el supuesto Bárcenas de OHL. Están hablando... El que apuntaba y el que negociaba. Están hablando en este caso de la figura de Julio Bonis. Vamos a escucharlo. Bonis. Julio Bonis. Bonis. Y estamos soltándoselo en México. En Nueva California, Baja California. Tiene ahí unos tinglaos. Yo no sé. No sí, sé pero no, es que Bonis ya es a título... Porque Bonis, ¿tú crees que representa otros intereses? Sí, ahí está interviniendo como representante de Coalición Canaria. No se entiende muy bien eso. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué están diciendo? Están hablando de ese pago de esas presuntas comisiones y dicen que a Bonis ese dinero, esas comisiones se las sueltan en México, se lo estamos soltando en México. Ah, están hablando entre ellos y hablan de están Julio hablando de un Bonis. tercero. Vamos a escucharlo de nuevo. Sí, todas las conversaciones que vamos a escuchar son directivos de OHL o exdirectivos hablando entre ellos. Es importante dejarlo claro. Muy bien. Bonis. Julio Bonis. Bonis. Y estamos soltándoselo en México. En Nueva California, Baja California. Tiene ahí unos tinglaos. Yo no sé. No sí, sé pero no, es que Bonis ya es a título... Porque Bonis, ¿tú crees que representa otros intereses? Sí, ahí está interviniendo como representante de Coalición Canaria. Bonis es una persona que siempre ha ido un poco por libre, ha sido un verso suelto, una persona que llegó de la península, que cuadró, como tú bien explicabas, dentro de una de las siglas que acabó confluyendo en Coalición Canaria y que ha estado vinculado pues desde en las investigaciones del caso de las Teresitas sin que al final pues haya acabado siendo condenado. Este señor. Esta persona que estamos viendo aquí es consejero de Sanidad, otras grandes responsabilidades dentro del gobierno de Canarias, muy ligado a la figura de Román Rodríguez cuando Román Rodríguez estaba dentro de Coalición Canaria, digamos, antes de la escisión de Nueva Canarias. Y también, bueno, pues lo hemos visto mencionado su nombre relacionado con la investigación al clan de los Puyol, donde también se cobraban comisiones del 3%, como se ha publicado. Julio Bonis, insisto, una figura clave. Y ahí incluso los propios interlocutores dudan en esa conversación de si Julio Bonis está cobrando eso para él o lo está haciendo a nombre de Coalición Canaria. ¿Cuál sería el siguiente audio? Bueno, vamos con otro audio en el que ya se describe más en concreto el porcentaje y cuáles son esas actuaciones que se llevan a cabo. Y también aquí aparece ya la figura de Luis Suárez Trenor, del que ahora hablaremos porque es fundamental. ¿Es el 2,5 Granadilla? No, Granadilla. El 3, ¿no? El 3. Ah, ¿el 3? Sí, el 3. Ah, pues me dijiste tú el otro día el 2,5. Ah, el 3. No, me había dicho 3 que era el 3, pero... Lo que dijiste vos todo 2,5 era esto. El 2,5 salió el otro día. Porque Joaquín, no, porque Joaquín... Porque dijiste 2,5 ya, porque Joaquín comentó que había hecho... Que había hecho el número. No, claro, y Joaquín lo dividiría el número sobre el total, no sobre nuestra parte. Sí, seguramente. Granadilla... Hace tantísimo tiempo que ya no me acuerdo ni cuándo ni si lo hablé. ¿Tú lo has confirmado ese tema con Luis o no? ¿Lo del 3? ¿Él te ha dicho algo? Sí, como siempre. Sabes que con Luis no hay variación. Bueno, hay una pequeña variación. A Luis la verdad es que solamente le hemos dado en una ocasión, que fue por lo del bufadero. Y en la estaca. Y le dimos el 3 y en la estaca. Están hablando de Luis Suárez Trenor. Sí, primero hablan no se acuerdan bien de cuál había sido la comisión pactada para Granadilla, del 2,5, el 3%. Aquí entra ya otra persona a la que se le preguntó ya y ha declarado sobre este asunto, otro exalto cargo de OHL, y la realidad es que empiezan a hablar y aparece la figura de Luis, porque al final como que parece que Luis es Luis Suárez Trenor, el que presuntamente manejaba o era el enlace para estas cuestiones. Luis Suárez Trenor, que fue presidente de la autoridad portuaria desde 1996 hasta el 2007, antes fue también consejero del gobierno de Canarias, el conocido como el hombre del maletín de ATI, así lo llamaban, también investigado por el caso Forum, una persona que, insisto, lo era todo en cuanto a la gestión, digamos, económica, era el conocido como el tesorero de ATI en Santa Cruz de Tenerife, que fue también secretario del partido en Santa Cruz de Tenerife y, como digo, presidente de la autoridad portuaria durante 11 años. Hay que recordar que en todo ese periodo estamos hablando de que eran miembros los 3 de las AIC, de las agrupaciones independientes de Canarias. En aquel caso, el señor del bigote, bueno, los dos tienen bigotes. El del más oscuro es Julio Bonis, de ICANN,
que luego se convirtió en Coalición Canaria, y este señor, no sé para dónde tiraría, pero era de Nueva Canarias, de lo que es ICANN. Y el de aquí era de la Agrupación Tinerfeña de Independientes, también parte de la Agrupación de Independientes de Canarias. Recuerden, después que aquello se reventó, terminó como el Rosario de la Aurora, y bueno, por un lado Coalición Canaria y por otro lado Nueva Canarias. Pero en medio está el que fuera hasta hace muy poco, bueno, hasta hace 4 años, ¿no, David? Presidente del Parlamento de Canarias, y ha sido diputado por la Agrupación Tinerfeña de Independientes, ahora Coalición Canaria, Antonio Castro Cordobés. Vamos a seguir escuchando. Sí, bueno, en ese segundo audio, que creo que es importante, insistían y aclaraban que al final la comisión en el caso de Granadilla era del 3%, y después aseguraban, y yo creo que esto es importante decirlo, aseguraban ellos, estas personas, que a Luis ya le habían dado por la obra del muelle de la Estaca, en la ampliación de la Estaca en el Hierro, y por el bufadero, ¿no? Y así lo recordaban en ese audio, insisto, en el que ellos ya dicen que eso se ha... ¿El bufadero dónde es, David? En el dique del este de Santa Cruz de Tenerife, el muelle de Santa Cruz de Tenerife. Pero hay un tercer audio que es muy, muy interesante, porque ahí aparece la figura de Antonio Castro y también se nombra al Partido Socialista. Yo creo que es interesante escucharlo. Sería fantástico. Lo que pasa es que Antonio Castro... No le mezcles con otros. Luis sí. Son muy reacios. Luis es posible, pero porque son muy reacios. Más me consta que Antonio reparte incluso al PSOE. ¿Me consta que Antonio? Reparte incluso al PSOE. Ellos son muy reacios, pero está claro que hay una relación con Antonio Castro que aparece en esa figura, por lo menos lo nombran, y por algo lo nombran. O sea, tenemos que preguntarnos por qué aparece el nombre de Antonio Castro en la boca de estas personas en ese contexto del que estamos hablando, y además dicen algo que hasta ahora no conocíamos, y es que incluyen o dicen que incluso reparte, según ellos, Antonio Castro reparte hasta el PSOE. Es verdad que en la investigación de todo este caso judicial no hay ningún miembro del Partido Socialista de Canarias que esté siendo investigado. Es verdad que en la causa, en ese sumario, no se nombra directamente a ningún miembro del Partido Socialista. Sin embargo, por algún motivo, estas personas, de estos directivos de HL, tienen el conocimiento y dicen que les consta, por lo menos a ellos, eso dicen, que Antonio Castro el dinero que presuntamente recibía lo repartía también entre, en este caso, miembros del Partido Socialista. Hay que recordar que esto está muy ligado al puerto de Granadilla. Y no podemos olvidar, Manolo, la polémica que generó esta infraestructura, que generó una gran contestación popular y en la que el propio Partido Socialista estaba dividido internamente, desde con un alcalde en Granadilla que quería el puerto y que prometía puestos de trabajo para que se construyera el puerto, como era Jaime González Cejas, hasta parte del partido a nivel insular, que estaba, insisto, dividido en esta cuestión y en defender o no el puerto de Granadilla. El puerto de Granadilla se llegó a aprobar en 2005 en el Parlamento de Canarias, con la aprobación de todos los grupos, donde el PSOE incluso aprobó esta obra con una serie de enmiendas que se introdujeron, pero llegó a aprobarlas. Por tanto, no deja de ser significativo que se hace ese comentario, y yo creo que el PSOE también te debería dar explicaciones sobre esto. Por supuesto, Coalición Canaria es el minuto 1, ¿no? Cosa que no ha hecho. David, de todas maneras, realmente quienes tendrán que dar explicaciones al juez, porque han sido llamados no a declarar, sino como imputados, Antonio Castro, corrígeme si me equivoco, sí, y Luis Suárez Trénor. Sí, efectivamente. Julio Boni, no. No, de momento no. De momento al menos no. Antonio Castro ha hablado hoy precisamente en la cadena COPE. Hoy no ha querido hablar, pero sí que habló cuando salieron las primeras informaciones en la cadena COPE, y lo hemos rescatado porque al final se le preguntaba directamente por este asunto. Vamos a escuchar lo que ha dicho Amaier Trujillo, ¿fue? Amaier Trujillo, compañero de la cadena COPE. Antonio Castro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué ha sentido cuando se ha visto implicado en esto? Hombre, pues francamente muy disgustado y muy apenado, porque desconozco todo esto, y lo que le puedo decir es que nunca he participado en cuestiones de ese tipo, si las ha habido, ¿no? Entonces aparece el nombre mío ahí sin saber por qué razones, y bueno, pues es lógico que los jueces investiguen. Yo lo que espero, lo que desea uno en estos casos, es que las cosas se aclaren pronto y sean rápidas, ¿no? Porque está en una situación que francamente es muy desagradable para quien tantos años ha estado trabajando y haciendo las cosas de manera honrada y de manera transparente, pues ahora aparezca el nombre mío sin saber, con personas que yo, ni personas que desconozco ni quiénes son.
Eso es lo que decía Antonio Castro, dice que se desmarca por completo de todas estas actuaciones. Sí que es verdad que es la primera vez que se vincula a la figura de Antonio Castro con un caso de presunta corrupción a este nivel, nunca había pasado. Y sí que es verdad que evidentemente estas personas de momento son inocentes de todo. ¿Y entonces por qué el juez, David, crees tú que ha podido implicar a una persona si... que aparezcas en una conversación, pero ¿qué otro detalle puede tener el juez? Hay más información, hay mucha documentación, insisto, hay 2 tomos que afectan a Canarias y no solo el nombre de Antonio Castro aparece en una grabación, aparece más documentación, al igual que el de Luis Suárez Trenor, que son lo que lleva a motivar al juez a esa investigación que va más allá. Otra cosa es que después de que esto se siga investigando, pues se decida juzgar o no a estas personas, o incluso, bueno, pues se pueden llegar a ser juzgadas y después absueltas, como tú explicabas antes. Eso no lo sabemos, pero sí que es verdad que hay unos indicios y que, por supuesto, evidentemente hay unos hechos y una información, como son estos audios, que son de un interés general ineludible, ¿no? Bueno, pues lo que decimos a esta hora de la noche es que entren en mirametv.com porque ahí está toda la información. Sí, ahí pueden ya incluso volver a escuchar los audios con calma, están, como hemos visto, subtitulados, están los nombres, las personas, los datos. Ahí seguiremos informando sobre este asunto porque, te insisto, se acaba de abrir este melón, Manolo, o sea, este melón se acaba de abrir y va a dar mucho y tiene probablemente mucho, en los próximos días no vamos a parar de hablar porque ahora hay que leerse la letra pequeña. Sí, sin duda, ahora hay que ver todo lo que hay. No escucharla, sino leerla y probablemente nos sorprenda mucho más. Seguramente, y por supuesto hacer un seguimiento, ¿no?, a todo esto. Yo creo que yo me voy con la sensación, le llevo dando vueltas en la cabeza pues durante las últimas horas, durante las últimas 24 horas, al hecho de lo que ocurrió con el puerto de Granadilla. Yo creo que no lo podemos pasar por alto, no podemos pasar por alto el interés desmesurado que había por construir esa infraestructura en Tenerife, Manolo, porque hay que atarlo, hay que unirlo con todo esto que estamos conociendo, ¿no? Mientras que presuntamente se pagaban comisiones, se insistía en sacar un puerto adelante que fue parado por un juez, Manolo. Las obras fueron paradas por un juez y cuando fueron paradas por un juez, el gobierno de Canarias fue capaz de desproteger los cebadales. En aquel momento el gobierno de Paulino Rivero y de José Manuel Soria, con Domingo Berriel de consejero, fueron capaces de desproteger los cebadales para saltarse la decisión judicial y poder seguir construyendo e incluso aprobar en el Parlamento una ley para poder hacer esta obra que, insisto, en aquel momento cuando se empezó a hacer era ilegal porque incumplía, en este caso, o generaba un daño sobre una zona protegida. Ese interés que había, yo creo que hay que ponerlo en este contexto de lo que estamos hablando y hay que seguir tirando por ahí, hay que seguir investigando estas obras. Para dar el último dato, Manuel, creo que es importante, estamos hablando de que esa obra del puerto de Granadilla se adjudicó por 114 millones de euros. 114 millones de euros, por 30 millones de euros se adjudicó la obra de la estaca en el Hierro y por 1 millón de euros la obra del Bufadero. Si se hubiesen pagado un 3% de esas comisiones, si es cierto que se pagaron esas comisiones, estamos hablando de más de 4 millones de euros que se habrían repartido presuntamente en mordidas, en comisiones ilegales, y eso es mucho dinero, Manolo, y eso es un dato que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que seguir de cerca en esta investigación.